La gracia de Dios sea con ustedes, que siento mucho gozo en mi corazón de predicar la palabra de Dios, de anunciar el mensaje bendito del Señor para salvación de todo aquel que cree, para dar victoria. La salvación siempre pensamos que es posmuerte, que acá seguimos arreglándonos como podemos y después de la muerte va a haber algo mejor. Ese pensamiento equivocado, eso venía de la filosofía de Sócrates, que pensaban que después iba a haber algo mejor. Pero no es ese el mensaje del Señor Jesucristo. Él vino aquí para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos la bendición de Dios, porque Él vino y la presencia de Dios está con nosotros. La gloria de Dios llena la tierra, llena todo. Cuando Él resucitó, lo llenó todo. Y Pablo habla del conocimiento de la gloria de Dios, que por no tener conciencia de la presencia del Señor estamos como ausentes de Dios. No es Dios que se aleja de nosotros. Nosotros nos ausentamos de Él por ser conscientes de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia necesidad material. Fue la circunstancia en la cual cayó Adán. Cuando pecó, cuando comió la fruta no deseada por Dios, que le dijo, lo primero que tuvo conciencia era que estaba desnudo, tuvo conciencia de la parte material de su cuerpo, de su vida. Pues nosotros somos un cuerpo, pero somos un espíritu, tenemos este cuerpo. Pero somos un ser espiritual, debemos ser conscientes de la parte espiritual de lo que somos, que es eterna. El cuerpo es circunstancial, siempre está cambiando. Cada tanto tiempo tenemos un estómago nuevo, un hígado nuevo, el cuerpo nuevo, porque se está renovando. Pero después ya nada más queda. Sin embargo, el espíritu es eterno, estará con Dios eternamente, de lo cual tenemos que aprender a tener conciencia de Él y conciencia de que Dios está con nosotros. Pero ¿con nosotros quién? Los que le aceptan, los que le reciben, no los que le rechazan. Esa es la verdad. Y la palabra de Dios nos dice en Segunda de Reyes de una muchacha que fue llevada cautiva de Israel. Venían bandas armadas de Siria y entraban en el territorio de Israel para hacer saqueos y robar cosas. Y se llevaron a una muchacha cautiva y la tenían de esclava en la casa de la mujer de Naamán, el sirio. Era un general del ejército del rey de Siria. Era valeroso en extremo, dice la palabra, pero era leproso. Y esta muchacha, a pesar de que la habían llevado cautiva, robada de su territorio y la tenían de esclava, sin embargo dijo a su señora, si mi señor fuera al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Qué importante. La palabra nos dice en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido. Ellos le han vencido por la palabra, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo y la palabra de su testimonio. Dos cosas vencieron a Satanás, la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Cuando anunciamos y predicamos la palabra, anunciamos de Cristo, que fue el que dio su vida por nosotros. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se quejó, no argumentó, soportó por nosotros la culpa que teníamos nosotros. Él no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Tuvo que ver lo horrible del pecado, que Él se convertía en pecado y pagó nuestra culpa con un horrible sufrimiento.
para que nosotros pudiéramos llegar a ser hechos hijos de Dios y herederos del trono de Dios, coherederos con Cristo. No temáis, manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué nos pudo dar? Primero tuvimos que calificar a través de Cristo, para después recibirlo. Y esta muchacha que estaba ahí dio testimonio. El testimonio de ella fue: si mi señor, el general del ejército del rey de Siria, fuera el profeta que está en Samaria, le sanaría de su lepra. El general informó al rey, y el rey lo envió al rey de Israel, de Samaria, de Israel, con un cargamento de piezas de oro, ciclos de plata, vestidos en muchas mulas, un gran cargamento de bienes y cartas que le decían: cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que tienes que sanar a mi siervo de lepra. El rey de Israel se espantó. Dice: ¿acaso soy Dios que da vida y quita la vida? Mira cómo éste busca ocasión en contra de mí, enviándome un hombre para que le sane de su lepra. Y rasgó sus vestidos, desesperado, pensando que era una ocasión para invadir su territorio por el rey de Siria. Sin embargo, el profeta Eliseo dijo: ¿por qué has roto tus vestidos? Dile al general del ejército que venga a mí y sabrá que hay Dios, que hay profeta en Israel, que hay Dios. Ese mismo caso pasó en Josué. Cuando Josué derribó los muros de Jericó, tuvo una gran victoria contra esa ciudad. Luego Can, una ciudad chiquita, envió unos pocos y retrocedieron. Fueron derrotados. Josué se postró con su rostro en el suelo y clamaba y decía: ahora, ¿qué haremos? Que hemos pasado el Jordán y toda esta gente nos rodeará y nos destruirá a todos. ¿Qué harás, Señor, con tu palabra y tu nombre? Y el Espíritu de Dios envió a un ángel que le dijo: ¿por qué te postras en el suelo? ¿Por qué te pones de rodilla? Israel ha pecado, porque la orden era: no tomen nada de esa ciudad porque todo es maldito, no tomen nada. Y sin embargo Acán había robado un lingote de oro, un manto babilónico y piezas de plata, y había enterrado y puesto dentro de su tienda. Dice: arrepiéntete, limpia todo lo que tienes, juzga la situación y tendrás la victoria. Y así fue que juzgaron a Acán con todo lo que tenía y derrotaron a ese lugar. También pasa ahora en el mundo. La gente se aflige, se queja. Pero si el hombre ha pecado, se ha apartado de Dios. Y Dios vino al huerto y llamaba: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán se había escondido de Dios. Dice: oí tu voz al aire del día que te paseabas y tuve miedo. El miedo nos separa de Dios y nos hace conscientes de nuestra propia situación, de nuestro cuerpo, de nuestros depredadores. Las enfermedades, el mal, todo entró por causa del pecado. ¿Y cómo queremos resolver el asunto? Arrepentirnos, volvernos a Dios. Por eso el mensaje del Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda persona, que cada uno tenga la oportunidad de decidir en su vida, porque Dios nos dio libre albedrío y Él respeta esa situación. Jesús, cuando llegó en el estanque de Betesda, había un hombre, mucha gente que estaba esperando que un ángel una vez al año revolviera el estanque y el primero que entraba se sanaba. Y había un hombre que hacía 30 años que estaba acostado esperando. Jesús le vio y le preguntó: ¿quieres ser sano? Era obvio que si estaba acostado 30 años quería ser sano. Pero el Señor no invadió su voluntad sanándolo, sino sencillamente le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no tengo quien me eche al agua cuando revuelve el ángel. Y Jesús dijo: toma, levántate. Y él se levantó y fue sano. Así es. ¿Por qué se queja la gente? ¿Por qué sufren? ¿Por qué temen tanto?
Vuélvanse al Señor, ya el Señor pagó nuestra culpa, ya el Señor llevó nuestras cargas. Ya el Señor sufrió por nosotros, ya nos reconcilió con Dios, ya llenó la tierra con su gloria. Ahora debemos tener conciencia de esa gloria, el conocimiento de la gloria de Dios. Y el testimonio de esta muchacha, cuántos creyentes, cuánta gente sabe del Señor Jesucristo, sabe la obra perfecta que Él hizo. Pero no decimos a nuestros semejantes. Y el mensaje del Señor es el amor hacia nuestro semejante. Decirle, muchos dicen, tengo miedo que se enoje, pero ¿quién se va a enojar de ser salvo? Que se ofenda, pero más va a sufrir cuando sea lanzado al lago de fuego. Más vale que se ofenda ahora y sea salvo y no que sea ahora liberado y sea lanzado al lago de fuego. Esta muchacha anunció, si mi señor el general fuera al profeta, y así fue que Eliseo le dijo al rey, ¿por qué te has rasgado la ropa? Di al general que venga a mí y sabrá que habrá profeta en Israel, siervo de Dios en Israel, en Samaria. Y vino, y Eliseo le dijo, ve al Jordán. No le dijo, le mandó decir por su criado Giezi. Ve al Jordán y zambúllete 7 veces y serás limpio. Él se enojó, el general del ejército de Siria, Naamán. Dice, si yo en Siria están los ríos de Farfar y otro más, y aguas mucho más puras. Si me lavara ya no me sanaría. Esa es la mentalidad del mundo humano, hacer lo que nos parece a nosotros. No era el agua del Jordán que limpiaba, era la palabra de Dios. Era obedecer la palabra de Dios lo que le limpió. Como tampoco el estanque de Betel limpiaba el agua, era la palabra de Dios lo que limpia. Y fue y se zambulló porque sus siervos, sus sirvientes le dijeron, mi señor, si el profeta te enviara algo muy grande, no lo harías, cuanto más zambullirte y se limpio. Se zambulló y fue limpio. Luego volvió a Eliseo y le dijo, sé ahora que hay profeta en Samaria y que no hay Dios como el Dios verdadero en toda la tierra. Y pidió perdón por si se arrodillaba ante el Dios de Siria, que era un Dios falso cuando el rey iba. Y le ofreció al profeta un cargamento, pero el profeta le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¡Qué clave! Cuando yo conocí el camino de Dios me admiraba esta palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo haré para estar en la presencia de Dios siempre? Pero luego supe que Dios siempre estuvo al lado mío y está al lado de cada uno de nosotros. Él es nuestro creador, Él hace funcionar todo. El átomo se mueve por la energía de Dios. Él mueve todas las cosas, las ondas se mueven por la energía de Dios. Lo que no tenemos es nosotros conciencia de Él. Cuando tenemos conciencia de Él, Él viene a nosotros y le recibimos y somos salvados. No se pierda usted. No pierda su espíritu. No, el verdaderamente usted, el yo, el verdaderamente nosotros somos un espíritu. No se pierda. Acepte al Señor. No cambie lo eterno por lo pasajero, por lo perecedero de este mundo. Acéptele al Señor. Fuimos hechos a la imagen de Dios, somos hechos igual que Él. Acéptele y confíe en Él, y Él le salvará y le bendecirá. Y pueda decir también, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no tomaré nada de ti, le dijo a Naamán, y no tomó nada. Acepte a Jesucristo conmigo, Él está acá con nosotros. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bendito Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, pero no se fue, se quedó acá. En el Antiguo Testamento venía sobre los profetas, pero en el nuevo pacto vino a morar en nosotros, a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Él quiere entrar a nuestro corazón. Si alguno, yo aquí que estoy a la puerta y golpeo y llamo, si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él, entraré a él y lo bendeciré.
Abra su corazón, diga Señor Jesús, repita conmigo, diga Señor Jesús, yo abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor. Te entrego mi vida, me arrepiento de todo pecado, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, guárdame para tu reino. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar por usted para que Dios lo bendiga. Padre, te pido por cada persona y ordeno en el nombre de Jesús, porque tú has dicho, echad fuera demonio, sanad a los enfermos. En el nombre de Jesús, reciba liberación y sanidad. Tócalo, Señor. Toca a cada uno. Pasa tu poder sobre ellos. Líbrales de todo mal y aflicción, escasez, necesidad. Tú eres el Dios de la abundancia. Bendecimos sus bienes, sus alimentos, su ropa, su condición. Sánalos completamente por tu llaga y tus heridas. Y bendice cada familia, cada hogar. Reprendo espíritu de aflicción, de soledad, de temor. En el nombre de Jesús. Guárdale, Señor, los encomiendo en tus manos y te doy gracias de ahora y para siempre. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Reciba la bendición. Amén.